Muy buenas a todos, nosotros somos Ensalada de Ideas y más. Y en esta ocasión les traemos un video con tips, consejos y dos métodos para la memorización. Primero que nada hay que entender que la memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo depende de estos factores, que es el interés por el tema, el estado mental de nosotros y nuestra comodidad. El interés por el tema se refiere simplemente a que si nos gusta un tema nos va a ser mucho más fácil memorizarlo, y si no nos gusta nos puede complicar o incluso a veces es imposible memorizarlo. El estado mental tiene que ver con el estado de ánimo de la persona y también con qué tan descansada esté la persona. Y la comodidad, para poder estudiar o memorizar, es importante tener un ambiente cómodo donde podamos estar tranquilos, no nos distraigamos y nos podamos concentrar solo en lo que queremos memorizar. Bueno, nuestro primer método va a ser el bocado a bocado, que es un método que yo utilizo bastante y me resulta muy bien. Este consta de memorizar parte por parte un texto y no todo completo. Es decir, por ejemplo, este texto de la estadística es la parte del método científico que mediante un análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea. Lo primero que hay que hacer es memorizar el principio en partecitas. Es decir, primero toda esta parte. Claro que puede ser más pequeña o más grande, de acuerdo a nuestras capacidades. Primero entonces memorizamos la estadística, es la parte del método científico. Solo eso, y lo repetimos hasta que lo sepamos bien o hasta que no tengamos problemas para decirlo sin leer el texto. Luego de memorizar esta parte le añadimos la siguiente línea, que mediante un análisis matemático nos permite obtener. Y igualmente repetimos hasta que podamos decirlas las dos sin ningún problema. Luego de poder repetir las dos, es decir, la estadística es la parte del método científico que mediante un análisis matemático nos permite obtener. Luego de memorizar las dos líneas, al final recién memorizamos la última. Nos permite obtener la información sobre la realidad que nos rodea. Y esto lo vamos repitiendo tantas veces como podamos para memorizarlo correctamente. Para la memoria es muy importante reverberar el contenido que estamos estudiando, aprendiendo o directamente memorizando, es decir, que lo tenemos que repasar cada vez que podamos. Y ahí otra vez entra el interés por el tema. Si es que de verdad nos gusta el tema, solo hay que repasarlo muy pocas veces y se nos va a quedar grabado. Otro aspecto importante es que no solo tenemos que memorizarlo por memorizarlo, sino que tenemos que entender de qué tratan los textos. Para practicar nuestra memoria con nuestros gustos, podemos utilizar los juegos, la música y los libros. En juegos me refiero a muchos nos gustan los juegos en computadora o en diferentes consolas o hasta en el celular. ¿Cómo podemos memorizar con juegos? Fácilmente, como nos va a gustar los juegos, entonces aprendemos los personajes, características de cada uno de los personajes. Si es que no tenemos esa afinidad a los juegos y nos gusta escuchar música, pues estudiamos los títulos de las canciones, los álbumes, sus fechas de creaciones y demás, o subgéneros de la música que escuchemos. Y los libros. Leer libros es una fuente muy rica de memoria, porque aparte de mejorar nuestra memoria, también nos mejora nuestro léxico, la gramática y la ortografía. Y con estos tres podemos practicar a nuestros gustos. E incluso podemos mejorar nuestro conocimiento sobre cultura general. Para continuar con el tema de la memorización, es muy importante tomar estos puntos como referencia. Dormir bien hace que nuestra mente esté mucho más descansada, entonces tenga mayor facilidad de adquirir conocimientos sin que estas después se desvanezcan de nuestra memoria. Adquirir nuevas habilidades nos ayuda bastante, como por ejemplo practicar algún deporte, aprender a tocar un nuevo instrumento. Nos ayuda demasiado porque al aprender un nuevo instrumento entonces tienes que memorizar muchas mecánicas, notas que tienes que interpretar. Al jugar fútbol también tienes que aprender una serie de cosas y estas ayudan al sistema neurológico, entonces
hace que tu mente trabaje mucho más cuando participas en algunas actividades. Y lo más importante es tener interés. Si no tienes interés, no importa que hayas dormido bien, que tu mente esté trabajando a full, pero si no tienes interés no vas a poder memorizar nada, así que si quieres memorizar algo, tómale interés. El segundo método que podemos usar para memorizar las cosas es el método de los dispositivos mnemotécnicos. Los dispositivos son los que vemos acá. Los acrónimos son abreviaciones o siglas de algo que queremos recordar en un momento futuro. Entonces podemos usar, por ejemplo, acá nosotros hemos puesto RR. RR significa recoger la ropa. Puedes los acrónimos simplemente grabártelo en la mente o tal vez tenerlo escrito en alguna parte. No necesariamente o exclusivamente los acrónimos son para temas de estudio o algo así. Como en este ejemplo se puede ver, puedes usarlo para recordar actividades que tienes que hacer, tareas que tienes que realizar. Entonces para eso también sirve. Y otro de los dispositivos mnemotécnicos serían las visualizaciones, es decir, memorizar algo teniendo una imagen de referencia. Es decir, digamos, tienes una cita con el dentista, entonces te lo grabas en la mente que pensando con un diente, entonces te vas a acordar de que tienes cita, o pensando en una silla que tienes que ir al carpintero, o cosas así. O al ver una tarea, recordar que tienes examen o prácticas o algo por el estilo. Y también otro método para memorizar cosas es usar las rimas. Como aquí pusimos, el precio no debe ser necio. Es decir, de que, digamos, cuando se habla de la oferta y la demanda, entonces el precio es lo que fija eso. Así que ahí puedes ver que el precio no debe de subir o bajar dependiendo a la situación. Entonces esto te puede ayudar a memorizar muchas cosas. Y la fragmentación es más que todo para números o también textos, pero más que todo para números. O sea, puedes aprenderte un número de teléfono, digamos, como este, que obviamente si te lo vas a memorizar así va a ser un poco difícil, como 78.305.588, entonces medio que no da.